y pues hoy no es diferente. Hoy es un día especial para los hijos de Dios, para reunirnos aquí en espíritu y en verdad con nuestro Creador. Creo que una de las cosas más especiales que los que empiezan a guardar el sábado es lo bueno y agradable que es venir a la iglesia cada sábado. Cuando a veces nos apartamos por un tiempo, ya sea por enfermedad, y yo le digo a la hermana María que está contentísima de estar aquí, o por cualquier otro motivo de viaje, porque vamos lejos a algún lugar de repente que no hay un lugar de congregarse, y venimos a la iglesia, pues nos sentimos alegres, contentos. Es una cosa tremenda para nuestro espíritu, y esto es importante que tengamos este tipo de sentimientos, porque así pues agradamos a Dios, porque no se busca agradarse uno mismo, sino que es agradarse a Dios. En esta tarde vamos a estudiar un tema que le he puesto escudriñando y confiando en la Escritura para no ser confundidos. Hermanos, es esencial que en este tiempo que vivimos nosotros estudiemos la Escritura, porque es la única manera de que no vamos a ser engañados. Hay muchas formas de interpretar personal la Escritura. Sin embargo, la Escritura debe interpretarse por ella misma. Y eso es una garantía de que si nosotros escudriñamos la palabra de Dios constantemente, no vamos a ser engañados, porque la palabra de Dios se interpreta así sola. Y eso es una ventaja para los que conocen la verdad, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, y esto es esencial. Hoy vivimos un tiempo de tecnología en donde ya no necesitamos ir a un templo para escuchar a un predicador. Ahora podemos ir a Facebook, podemos ir a YouTube, podemos ir a cualquier otro medio electrónico que podamos ver un video, no solamente videos, sino también escritos. Es de fácil acceso. Sin embargo, cuando vemos tanta información que nos bombardea, a veces, si uno no está con un conocimiento de la Escritura, pues lo pueden en un determinado momento hacer dudar. Y por eso es importante el estudio de la Escritura personal. No solamente el estudio de la Escritura aquí en la iglesia, sino que debe ser diario, debe ser personal. De alguna manera, por lo menos usted lea su Biblia en su casa, ya sea cuando se acuesta, cuando se levanta, o en medio del día, o tenga un tiempo especial para leer la Escritura. La Escritura es importante que nosotros la estudiemos, pues, y debemos hacerlo estudiando siempre el contexto de las cosas que tenemos y la armonización de las cosas que existen dentro de la Escritura, porque ella no se contradice. A veces vemos personas que citan la Biblia, pero no saben armonizar la Escritura, porque son inconstantes o a veces son adversarios. Y esto hay que tener cuidado, porque si nos pueden engañar, nos pueden tomar el pelo respecto a la Escritura. Y esto es esencial que lo tengamos en cuenta, porque Judas dice que esta verdad es una verdad dada a los santos en Judas 3:5. Judas nada más tiene un solo capítulo, que está justamente antes de Apocalipsis, para que desea encontrarlo rápidamente. Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de la común salud que me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, esta es una fe que ha sido dada a los santos. Y es importante, pues, saber que los santos somos nosotros. No es una estatua, no es una persona en particular únicamente. Los santos somos nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios, porque Dios nos santifica a nosotros. Por eso es que somos los santos. Y nos ha apartado, nos ha dado un mensaje especial. Entonces, muchas veces vemos, como le decía, esta situación de que escuchamos cosas, y está bien a veces escucharlo, pero el cuidado que tenemos que tener es que nosotros tenemos que estar bien entrenados en la palabra de Dios para que no nos vayan a confundir. Y esto es esencial. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hay una cosa que viene a colación, es que Dios requiere que todos nosotros nos humillemos bajo su poderosa mano. Significa que nosotros debemos de apreciar el hecho de que la palabra de Dios está allí hoy día de fácil acceso y estudiarla, porque ese es el propósito de Dios hacia nosotros, sus hijos, que tracemos toda verdad apropiadamente. Y cuando nosotros no hacemos este ejercicio, entonces nos estamos nosotros exaltando, nosotros estamos siendo personas que en vez de estar humilladas, nos estamos inflando. Y esto hay que tener un especial cuidado. En 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Y ese tiempo que nos va a ensalzar es cuando se complete nuestra redención. Y vamos a recibir un premio por haber actuado consonantemente con esa fe que una vez fue dada a los santos. Y esto es esencial. Nosotros debemos saber esto para no ser confundidos y siempre andar, como dice 1 Pedro 5, del 8 al 9, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Y ustedes quién piensan que va a venir a buscar primero? A los hijos de Dios. Los hijos de Dios muy particularmente tienen una forma, no solamente somos guardadores de los mandamientos de Dios, sino que vamos a ver que el que está buscando la verdad la va a encontrar en un grupo pequeño. Y eso es porque no todo el que dice Señor, Señor realmente está adorando a Dios. Los grupos que el Señor Jesús nos ha puesto en este mundo, y dice que todo el que viene a Él escucha su voz. Hemos visto situaciones dentro de la iglesia muchas veces. Personas vienen a la iglesia, escuchan la voz de Jesús y después hacen una decisión personal y se parten. Pues estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto es importante porque a veces eso no solamente es el miembro común de la iglesia. A veces puede ir hasta el apostolado mismo, pueden ir a los 70, pueden ir a los 7, pueden ir a cualquiera dentro de la congregación. Pero eso hay que estar firmes, constantes, velando en todo tiempo, porque el adversario está haciendo su trabajo dentro de la iglesia. Y esto es importante. Por eso hay que estudiar la Escritura. En Lucas 12, 34, nos dice 32, perdón. Vamos a empezar más el 31, más Lucas 12.
31 al 34. Mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. O sea, todas nuestras necesidades, no quiero mirar la parte anterior, nuestra comida, nuestro vestido, nuestro lugar de descanso, todas estas cosas Dios las va a proveer. Pero lo esencial es procurar el reino de Dios. ¿Cómo yo procuro el reino de Dios? El acceso está a través de su palabra. Nos va a enseñar Dios qué es realmente el reino de Dios. Dice, con respecto a aquellos que escuchan la voz del Mesías, de Jesús, dice, el mismo Jesús dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Las grandes denominaciones en el mundo muchas veces reclaman para sí el hecho de que ellos son la verdadera fe. Sin embargo, el Señor Jesús nos da una clave muy importante, que escucha su voz y dice que va a ser de una manada pequeña. Ahí es donde está la verdad. Vended, dice el Señor, con nuestra actitud, que debemos de ser, ¿cómo se llama? Dadivosos, que debemos de ser desprendidos. Dice, vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Y el último versículo es muy importante, porque donde está vuestro corazón, allí también porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, si le damos importancia a las cosas de Dios, especialmente a su palabra, y empezamos a aprender realmente cuál es ese tesoro y lo hacemos un tesoro, entonces ahí estará nuestro corazón y va a ser nuestra inclinación buscar las cosas de Dios, buscar su verdad. Pero si nosotros somos necios o poco disciplinados o poco interesados o poco importa con respecto al estudio de la palabra de Dios, pues podemos fácilmente caer, podemos fácilmente desviarnos, podemos fácilmente ser engañados. Y esto es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Hoy es un tiempo de gran engaño en el mundo. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios adecuadamente, podemos ser engañados y nos podemos perder. Porque esa es la consecuencia. Una vez está engañada la persona y se desvía y empieza a caminar en ese otro camino que no es el camino de Cristo, puede ser engañada fácilmente y perderse. Debemos entonces, con diligencia, dice el Señor, presentarnos a Dios aprobado, porque el estudio de la palabra es para que seamos presentados ante Dios con aprobación de Dios. O sea, no es una cosa de que bueno, pero no tengo el tiempo. Si somos realmente cristianos, debemos hacer el tiempo. Dice 2 Timoteo 2:15, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, veamos la importancia que le da suprema, la misma palabra, al estudio de las Escrituras. Debemos aprender a trazar bien la palabra de verdad. Cuando descuidamos este tema, nos pueden confundir. ¿Cuántos se han ido de la iglesia de Dios con gente que llega con ideas, con gente que tiene un cierto liderazgo y les enseña cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, y hoy día no están aquí? Entonces, no queremos caer en ese error. Hay que estudiar la palabra, hay que estudiar la Escritura. Y tenemos que tener una seguridad sobre la Escritura y por qué es tan importante para nosotros. Porque la Escritura es de origen divino. Es de origen divino, es diferente a cualquier otro libro que hay en el mundo.
En 2 Timoteo 3, 16 al 17, nos dice para qué sirve la Escritura y de dónde viene. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda Escritura es inspirada divinamente, y aquí dice para qué nos va a servir. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, instruido para toda buena obra. Entonces, es importante que nosotros le demos cabida al estudio de la Escritura constantemente, para no ser confundidos en este tiempo. Nosotros estamos ya en el tiempo último de los últimos tiempos, y ahora es cuando el adversario está nublando más a las personas en su vista espiritual, donde él está poniendo más obstáculos, donde nosotros vamos a ver que la gente se está apartando cada día más de la verdad, la gente está negando a Dios cada día más. Sin embargo, cuando somos estudiosos de la Escritura, ya el Señor nos ha advertido de estas cosas, no 100 años, 200, 500, sino ya con miles de años nos decía a nosotros qué era lo que iba a pasar en este entonces. Justamente, y nos habla también, dice que va a ser como los días de Noé, y nosotros lo estamos viendo aquí, y se iba a levantar nación contra nación, pueblo contra pueblo, todo este tipo de cosas que están aconteciendo hoy en día. Y no son sorpresa para nosotros, porque así son. Y es importante que tengamos estas cosas en mente. Algunos que se han apartado se han ido a otras congregaciones. Cada quien pues toma su decisión. Otras han vuelto a sus antiguas congregaciones porque no han entendido que es necesario estudiar la Escritura. Dentro del mundo protestante hoy se predican una infinidad de doctrinas. En el mundo católico también se practican una cantidad de rituales. Pero la única forma de discernir una doctrina o un ritual es estudiando la verdad. La verdad está en la Escritura. La verdad está allí. Todas estas denominaciones tienen la Escritura, pero están siendo enseñados por un líder o por una persona encargada, pero cuando viene el ejercicio de estudiar realmente la Escritura de por sí, para confirmar si estas cosas son así, la gente se conforma con el sermón, la gente se conforma con la misa, y deis parte a su casa y se acabó todo. Pero nosotros escuchamos la voz del pastor, que es nuestro Señor Jesús, debemos escudriñar para saber si el mensaje que se nos da es verdadero y si va de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser de otra manera, porque nos advierte el Señor Jesús a través de su palabra y del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrá tiempo, 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántas denominaciones llamadas cristianas existen hoy? Son incontables, están en los miles. ¿Cuántas de ellas claman que tienen la verdad? ¿Y cómo uno tiene defensa para discernir cuál es la verdad? Solamente estudiando la Escritura, personalmente, indagando, viéndola, estudiándola a profundidad, pero en forma personal. Yo puedo decir una cosa, pero ustedes tienen que confirmar que tal cosa es verdad, si es que aceptan lo que les estoy predicando. Yo no puedo predicar
aquí cualquier cosa, él lo dijo el pastor y tiene que ser cierto. Así no funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios requiere que nosotros estudiemos, que la tracemos bien, que verifiquemos que las cosas son como el Señor nos ha mandado. Primera de Juan 4:4 nos dice algo muy importante. Ustedes van a ver, hermanos, que muchas de estas congregaciones que ustedes conocen, a veces dicen, vamos a tener una semana de sanación. Y muchas veces usted ve estas cosas y hay gente que se sana o dicen que son sanos por estos predicadores. Pero la palabra de Dios nos está advirtiendo algo con respecto a este tipo de cosas. Hay personas pues que se dedican a este negocio, porque muchas veces lo hacen un negocio, y ustedes ven la cantidad de ofrenda que recogen. Son unas canastas de un pie, 2 pies de altura, y ustedes, y anchas, y usted ve que eso va lleno de dinero, y a veces hasta si sale el dinero, no sé si lo han visto también en videos o lo que han asistido a este tipo de congregaciones, y ahí anuncian grandes semanas de sanidad y sanidad del espíritu. Pero hermanos, les voy a advertir algo. No todo lo que me dice el Señor Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque ahí hay un detalle muy particular, y primera de Juan 4:4 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu. Que ya nos advierte que ya hay un espíritu que está haciendo todo esto. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Miren el cuidado que tenemos que tener con esto, hermanos. Están engañando a la gente a diestra y siniestra hoy en día. La gente no se da cuenta porque no estudia la Escritura. La Escritura fue escrita para que todo el pueblo la entendiera con facilidad, no para que fuera una cosa complicada. Si uno tiene a veces necesidad de una explicación, no solamente se puede aproximar al pastor, pregúntele a otro hermano, porque muchas veces resulta que un hermano simple, común y corriente sabe más inclusive que un pastor sobre un tema. Entonces, entre nosotros podemos enriquecernos cuando estudiamos la Escritura. Es importante que entendamos por qué estos milagros aparecen. Cuando ellos se presentan, ellos cautivan a la gente. Y esa es como una forma de atraer. Y dice 2 Corintios 11, 14 al 15. Mira lo que dice. 2 Corintios 11, 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, cuando nos dice algunas enseñanzas que he escuchado por ahí, que de todas las congregaciones va a haber gente salva, esto niega semejante cosa. Ellos están perdidos, están cegados, porque no han hecho el ejercicio de estudiar la Escritura en forma personal. Indagar si eso que se les dice es verdad, indagar si ese espíritu que hizo ese milagro viene de Dios. No lo han hecho, sino que todo lo han aceptado a la libre. Y por eso, a pesar de que están allí, dicen que están adorando a Dios, pues no están en el camino correcto. Solamente en Cristo tenemos salvación. Y solamente en el cuerpo de Cristo es donde nosotros vamos a encontrar la verdad. Entonces, es necesario
tomar toda la armadura de Dios entonces, porque este es el tiempo malo. Este es el tiempo malo. Este es el tiempo que usted va a ser bombardeado con información. La gente va a ser engañada. La gente con todo tipo de filosofías e ideologías está apartándose de Dios. Pero cuando uno estudia la Escritura y uno se arma con la armadura de Dios, entonces podemos resistir el día malo y estar firmes. Y esto es lo esencial, estar firmes porque tenemos esperanza en Dios. Dice Efesios 6, del 13 al 15: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el tiempo malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies en el apresto del Evangelio de paz. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que calzar? El Evangelio de paz, el mensaje que está ahí en la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que tener la armadura de Dios. No podemos dilatar, no podemos descuidarlo. Tenemos que estar velando. Y si somos hermanos aquí en el cuerpo de Cristo, cuando vemos uno que se está cayendo espiritualmente, ayudarlo. Ese es mostrar amor por el hermano. Y esto es lo esencial, lo que nosotros necesitamos. A veces no somos muy expresivos, pero hay otro hermano que sí lo es, y ese tiene ese talento. Ese es el que ayuda. Por eso en la iglesia de Dios nosotros vemos que hay una diversidad de talentos. No todo el mundo, no todo es hecho por el pastor o por el diácono o por el 70 o por el 7, no todo es hecho por el apóstol, porque si ustedes se dan cuenta, cada quien tiene su propia manera natural de ser, pero Dios ha dado dones dentro de la iglesia para que nosotros, a través de esa diversidad, nos apoyemos dentro de la verdad. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere, si ustedes se fijan en la naturaleza, Dios, ¿qué ha hecho? Una diversidad única de todas las cosas. ¿Cuántos tipos de gatos hay? Se la pregunto. ¿Cuántos tipos de caballos hay? ¿Cuántos tipos de plantas hay? Uno mira para afuera y todo parece verde, pero cuando uno se aproxima no lo es. Entonces Dios quiere la diversidad, porque en la diversidad está la riqueza que nos quiere regalar Dios. Y así mismo es el cuerpo de Cristo. Entonces, el estudio de la Escritura requiere memorización, requiere lectura constante, requiere persistencia en ello. En 1 Pedro 3:15: si no santificad al Señor Dios en vuestro corazón y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo yo demando o cómo yo hago para responder apropiadamente a una persona de lo que yo creo que resulta que yo ni siquiera estudio, y cuando me preguntan yo no sé qué responder? Aquí nos dice que debemos ser capaces de responder, pero hermanos, debe ser siempre en humildad, en paz, en mansedumbre. La palabra de Dios no es para entrar en un argumento con alguien y a debatir las cosas con furia. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Vemos esas cosas, esos ejemplos en otros lados, pero el Señor no nos ha enseñado así. El Señor fue humilde. El Señor habló las cosas claras, sí las hizo claras, pero con humildad. Por eso debemos, como dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Debemos aprender a trazar bien la palabra, las escrituras, verificar
que las cosas que se dicen son verdaderamente ciertas. En Hechos 17:11 dice: y fueron estos, con respecto a los tesalonicenses, fueron estos más nobles que los que estaban fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. Entonces, ¿cuánto tiempo ellos pasaban verificando que lo que se les estaba diciendo era verdad? Todos los días. ¿Dónde estaba el tesoro de ellos? En la Escritura. ¿Dónde estaba consecuentemente su corazón? En Dios, porque es palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos saber. Dice, hermanos, tenemos la palabra profética y la enseñanza más certera que cualquier otro Nostradamus, que cualquier de estos brujos que salen por ahí en los diarios comúnmente, que cualquiera de esos espiritistas que andan por ahí leyendo bolas de cristal. Nosotros tenemos la palabra más certera y que viene de Dios. Dice 2 de Pedro 1:21, 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu de Dios. Tenemos una gran confianza de que pues nosotros tenemos una palabra muy particular. Es tan particular que no es de particular interpretación. En 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, pero requiere estudio, porque muchas veces vemos una cosa y la sacamos de contexto. O sea, hay que ver qué es lo que hay detrás, hay que ver la parte histórica, hay que ver los motivos por qué se escribió de esta manera, hay que ver los escenarios que se presentaron en ese momento, y eso requiere que uno esté estudiando la Escritura en toda su amplitud. Y no es cosa del pastor, no es cosa del diácono solamente, es cosa de nosotros si nos interesa nuestra salvación. Ese es el detalle. Y si nos interesa nuestra salvación, tenemos que hacer esto. Yo creo que ese reloj está parado hace rato que no lo veo andar. Yo sigo hablando guiándome por el reloj que está ahí atrás. Dice: tiene tiempo, vamos. Tenemos tiempo. Y la palabra de Dios nos alumbra. Y por eso es que ahí cuando debemos nosotros discernir si cuando se nos presenta un mensaje, si ese mensaje es verdadero o falso, porque dice 2 de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual habéis de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces es una luz que está ahí para nosotros, es una guía, y estamos pues, si estudiamos la palabra de Dios como debe ser, vamos a tener siempre luz. La Escritura nos ayudará a mantenernos siempre firmes. El estudio de la Escritura exhaustivamente nos ayuda a no ser confundidos con el resto de la humanidad. Pero hay que hacer el tiempo, hay que hacer el esfuerzo, hay que continuar. Gracias, hermano. Hay que estudiar la palabra de Dios con ahínco, pero acuérdense, siempre en humildad, en mansedumbre, en reverencia a Dios, porque nuestra redención está cerca. Pasamos, hermanos.